bienvenidos. Soy Ana Beatriz de Cita Divina y hoy quiero continuar con el tema que comencé la semana pasada. Al final del episodio anterior comenté sobre el ecumenismo y el movimiento Coexist, que promueve el diálogo y la tolerancia entre las distintas religiones. Y la tolerancia entre las distintas religiones suena como algo bueno, pues debemos realmente aprender a respetarnos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. El problema con la versión moderna de tolerancia, que así lo voy a llamar, es que esta tolerancia moderna muchas veces nos quiere obligar a dejar a un lado nuestras creencias con la mira de guardar la paz. Y aunque la tolerancia sea buena y deseable, esto no es un principio superior a la fe y la justicia. No podemos sacrificar la verdad en beneficio de la paz. Y quiero que veamos qué es lo que la Biblia habla acerca de buscar la paz, porque esto es algo deseable. Y Pablo habla lo siguiente en Romanos 14:9, dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Debemos de procurar la paz. Y en Romanos 12:18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es algo deseable la paz. Pero también quiero que ahora vayamos a leer algo que Pedro dijo, porque también Pedro nos exhorta a buscar la paz, pero antes nos llama a hacer algo, a hacer lo que es correcto y lo que es bueno según Dios. Y veamos lo que dice en 1 Pedro 3:11. Dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Primero menciona el hacer el bien y después buscar la paz, porque buscar la paz no debe de ser a costa de hacer lo correcto. Debemos de respetar, por supuesto, debemos de respetar las creencias de los demás, pero sin perder la fe propia. Y luego de hacer esta necesaria introducción, quiero hablar de otra propuesta de diálogo interreligioso que comenzamos a hablar la semana pasada, pero esta propuesta que quiero revisar hoy es conocida como fraternidad humana, la cual está siendo promovida por el Vaticano. Y realmente desde que el Papa Francisco fue electo como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, él ha estado muy activo promoviendo el diálogo entre las distintas religiones. Y quiero ahora mostrarles un video y que él explique en sus propias palabras lo que él propone. Así que los dejo con el video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Este video fue presentado en enero del 2016 y desde entonces el Papa Francisco se ha dedicado a trabajar en el tema del diálogo interreligioso entre religiones. Y 3 años después de este video, dio un paso concreto en la implementación no solo del diálogo, sino de la coexistencia.
Y quiero contarles lo que pasó en febrero del 2019. El Papa Francisco viajó a Emiratos Árabes Unidos y este viaje fue histórico porque era la primera vez que un Papa católico visita la península de Arabia. Y el Papa Francisco se reunió allí en Emiratos con el gran imán de Cairo, Ahmed Al-Tayeb, y ambos son líderes principales de sus respectivas religiones. El Papa es cabeza de la Iglesia Católica y el imán Al-Tayeb es el principal líder de los musulmanes suníes. Son dos líderes cuyas religiones han estado históricamente en conflicto ideológico, aún a nivel de guerra santa, con las cruzadas y con el terrorismo islámico. El propósito de esa reunión que tuvo el Papa con el gran imán no era comenzar un diálogo, porque ellos ya evidentemente se conocían y ya habían dialogado y ya estaba el documento que ellos querían firmar. Y el 4 de febrero del 2020, el Papa y el gran imán entonces se reunieron en Abu Dhabi para firmar un documento amistoso en el que acuerdan promover la paz entre sus seguidores, que son millones y millones de almas. Y eventualmente lo que ellos quieren, esto es un paso inicial, pero lo que ellos quieren eventualmente es llevar a esta idea de fraternidad y coexistencia a todo el mundo. Y este documento que firmaron, el nombre completo de este acuerdo es Documento de Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. Es un largo título que refleja lo que ellos discuten ahí en este documento. Y realmente este documento, lo leí, es bastante diplomático, habla de ideales de convivencia. Sin embargo, no tocan todavía los detalles de cómo van a implementar esta fraternidad humana que ellos están proponiendo. Y eso evidentemente lo dejaron para después, porque hasta crearon ya una comisión de la Comisión Superior de la Fraternidad Humana que va a encargarse de implementar lo que ellos han acordado en la fraternidad humana. Y de eso vamos a hablar después, porque va a salir a luz. Pero entre los puntos más importantes del documento, realmente lo que quiero resaltar del documento, son los siguientes puntos. Uno es que se manifestaron en contra de las guerras religiosas y el terrorismo, lo cual es bienvenido. Y también importante, se declararon en defensa de la vida, diciendo que todos deben proteger el don de la vida desde su inicio hasta su muerte natural. Eso me pareció interesante. Pero un punto que me dejó en incógnita es esto, que es comprensible. Dice que ellos condenaron el proselitismo y lo dijeron de esta forma. Dice, es el hecho de que se obligue a la gente a adherirse a una religión o cultura determinada. Esto es, en el sentido positivo, es obligar a la gente a convertirse. Eso es muy comprensible que estén en contra, pero lo que me quedó duda y me pregunto es que si en este punto se está considerando la evangelización como algo condenable. Eso está, creo que es un punto que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Aparte, es un documento general, muy diplomático, en pro de la paz, de la amistad entre musulmanes y católicos, cristianos. Suena bien en general. Pero un dato interesante es que la reunión del Papa y el imán no solo fue una visita religiosa, sino que también fue una visita estatal. Y me refiero a esto porque ellos fueron recibidos por los principales líderes de los Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohammed bin Zayed, que es el príncipe heredero, y el jeque Mohammed bin Rashid, primer ministro y vicepresidente, que ambos son de la Casa Real de los Emiratos.
Y la participación del príncipe heredero fue muy intencional, ya que él también está promoviendo este diálogo interreligioso en su medio. Entonces conectó, y por eso es que él propició esta reunión en este lugar, pero por otra razón también. Porque el príncipe no solo fue el anfitrión del evento, sino que hizo oficial su participación al anunciar que él está en proceso de construir un complejo en Abu Dhabi que llama la Casa de la Familia de Abraham. Y esto es un complejo arquitectónico que tiene varios edificios que van a servir como símbolo de la coexistencia entre las 3 religiones abrahámicas. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen a Abraham de la Biblia como el pasado en común, como un antepasado en común entre las 3 religiones, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y para representar a cada una de estas religiones van a construir 3 edificios, una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Y en medio de este complejo de 3 edificios van a plantar un jardín que va a representar la paz y la coexistencia. Y la firma del documento de la fraternidad se llevó a cabo en ese sitio, precisamente donde se van a construir los edificios de la casa de Abraham, que a la fecha ya está en construcción. Pero como parte del evento, el Papa y el Gran Imán firmaron el documento ahí, en este sitio, pero también, que es un punto interesante, escribieron sus nombres, poner su firma, sobre la piedra angular de este proyecto. Eso es interesante, o sea que todo está interconectado. Pero algo que no debemos pasar por alto es un detalle, que si este acuerdo contempla las 3 religiones abrahámicas, ¿dónde está el representante del judaísmo? No hubo representante del judaísmo. Y aparentemente no han llegado a algún acuerdo con los judíos, pero tal vez esto cambie ahora que el gobierno de los Emiratos hizo paz con Israel. Vamos a ver, esto hay que estar pendiente. Y el proyecto de la casa de Abraham, sabemos que es como una propuesta de coexistencia entre estas religiones que tienen un antepasado en común. Pero el plan de fraternidad humana del Papa Francisco es mucho más ambicioso que eso, porque tiene como objetivo la convivencia entre todos los credos y las religiones. Y un ejemplo de esto es el día de oración multirreligioso que el Papa organizó en su visita a Nueva York en el 2015. Él invitó a líderes de varias religiones, que incluían budistas, islámicos, hindús, griegos ortodoxos, indios nativos, etc. Se reunieron en Nueva York y rezaron juntos. Cada religión representada tuvo la oportunidad de hacer un ritual, oración o ceremonia ante todos los demás. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que es coexistencia. Pues una cosa es el diálogo multirreligioso. Yo puedo hablar con una persona de otra religión, pasar una conversación respetuosa, pero otra cosa muy distinta es rezar juntos, es rezar a diversas deidades, es participar de sus ritos. Esto ya cruza la línea del respeto hacia la comunión. Ya es comulgar con ellos cuando uno participa de estos ritos, y ahí ya estamos entrando en territorio espiritual peligroso en el que podemos comprometer la fe y las creencias propias, y eso es donde yo les digo hay que tener cuidado, hay que poner atención a esto, porque suena muy bonito tener tolerancia y amistad, pero cuando se cruza una línea, y por eso quiero hablar de esto ahorita un momento, dejando al lado la diplomacia. Quiero analizar este punto desde una perspectiva bíblica. A la luz de la Biblia, ¿es una buena idea unir a las religiones? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque de eso estamos hablando, de eso se está hablando en el mundo, a nivel mundial. Y como les
mencioné, una cosa es tener un diálogo respetuoso, pero otra cosa muy diferente es hacer alianza con los que tienen otras creencias. Y en el tema del diálogo, la Biblia nos enseña a amar al prójimo, a respetar a todos, y como leímos ya lo de Pablo y lo que dijo Pablo y Pedro, buscar la paz. Eso así es. Pero en el tema de las alianzas, la Biblia advierte que no hagamos pacto con los que no comparten las mismas creencias. Y en Éxodo 23, 32 al 33 dice así: no harás pacto con ellos ni con sus dioses, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Bíblicamente hablando, nuestro pacto debe ser con Dios, pero si después nos disponemos a hacer pactos con hombres que no comparten las mismas creencias, esto nos va a llevar en dirección a invalidar el pacto que hicimos con Dios. Y en realidad en la vida llegan momentos en que tendremos que decidir si vamos a quedar bien con Dios o vamos a quedar bien con los hombres. Y esta es una decisión que vamos a tener que tomar cada uno de nosotros con las consecuencias que vienen. Y esto me lleva al siguiente tema que quería comentar, y es sobre algo que ocurrió el año pasado en el Vaticano durante el Sínodo de la Amazonia. En octubre del 2019, el Vaticano convocó a un sínodo o concilio de obispos para tomar decisiones sobre varios temas relevantes a la región de Amazonia. ¿Y qué es la Amazonia? Es esta región de selva, la más grande del mundo, que abarca un área de 9 países de América del Sur, que está Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y las 3 Guyanas. Es una región muy amplia donde el Vaticano, donde la religión católica ha tratado de evangelizar, de llevar el mensaje de salvación, etc. Pues el Vaticano convocó a este sínodo, a este concilio, para discutir temas de esta región. Y tal vez esta reunión hubiera pasado desapercibida de no ser por un evento que causó revuelo. Y resulta que a la mitad del sínodo, en una ceremonia especial, unos indígenas de las Amazonas le presentaron al Papa un regalo peculiar que consistía de unos ídolos de Pachamama. ¿Y qué es esta Pachamama? Es una diosa venerada por los pueblos indígenas de Sudamérica. ¿Y qué significa Pachamama? Significa madre naturaleza, Pachamama. Y es la diosa de la fertilidad. Y lo que sorprendió a muchos es que el Papa no solo recibió los ídolos paganos, sino que presenció un rito de Pachamama en pleno jardín del Vaticano. Y los ritos incluían aún postrarse al suelo delante del ídolo, lo cual se hizo en presencia de las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Y además, al final del rito, el mismo Papa Francisco ayudó a sembrar un árbol en honor de la madre naturaleza. Y esto realmente no fue una sorpresa inesperada como los agarró infraganti, no, sino que era parte de la programación. Y al día siguiente, tal vez algunos estaban confusos con esta ritual pagana en el Vaticano, pero están esperando a ver qué va a decir el Vaticano. No hubo ninguna aclaración, sino que más bien procedieron a llevar esta imagen de la Pachamama a la Basílica de San Pedro y luego a la iglesia de Santa María Traspontina. Y ahí la dejaron. Y allí en estas iglesias volvieron a hacer ritos paganos en plena iglesia. Esto realmente causó escándalo con muchas personas. Aunque el Vaticano lo tenía programado, no lo sorprendió a ellos. Pero uno de los asistentes al sínodo era un católico, si no estoy mal, creo que era de Austria. Pues él estaba participando en este sínodo y de repente vio esto y se ofendió. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta idolatría? ¿Cómo permiten esto? Y se sintió tan ofendido religiosamente que decidió raptar los ídolos después del evento. El evento se terminó, los raptó y los tiró al río Tíber. Y cuando el Papa se enteró,
de lo que había pasado con los ídolos, ¿qué es lo que hizo él? Mandó a rescatar los ídolos, mandó a buzos para que los sacaran del río. ¿Y qué hizo después con los ídolos? Los volvió a guardar dentro del Vaticano. Después de esto, muchos obispos alrededor del mundo reaccionaron y manifestaron su desacuerdo por estas muestras de paganismo dentro de la iglesia. Pero ¿qué hizo el Vaticano? El Vaticano no cambió su postura. Y pasó un año, y si creen que un año después el Papa Francisco tal vez reconsideró la posición sobre la Pachamama, lamento decirles que fue lo contrario. Es realmente sorprendente, pero el Vaticano reafirmó la postura de proteger la Pachamama. ¿Y saben qué hizo? Lo manifestó mandando a acuñar una moneda oficial con la figura de la Madre Tierra. Esa fue la respuesta. Y tal vez le vamos a dar el beneficio de la duda, pero tal vez el Papa dice que no es adorador de Pachamama, pero lo que sí, y esto es lo que quiero realmente señalar, que lo que sí se ha hecho evidente es que él está proponiendo la agenda ambientalista, que es parte central del nuevo orden mundial, y la agenda globalista. Y él es uno de los principales promotores ahora en el mundo. Y esto se hace evidente tanto en su encíclica ambientalista Laudato Si, y se confirma en su más reciente encíclica Fratelli Tutti. Y miren, mi intención al mencionar todo esto no es señalar a la Iglesia Católica ni sus doctrinas. Más bien lo que hago, lo que estoy haciendo, lo hago con el fin de traer a luz el peligro de cómo la agenda globalista se está infiltrando en la iglesia cristiana. Y hablo tanto católica como de otras denominaciones. Y debo decir que hay un remanente conservador, aún dentro de la iglesia católica, que ha manifestado su preocupación por la dirección que está tomando el papado de Francisco, del Papa Francisco, ya que muchas de sus decisiones van en contra de la Biblia y aún de las mismas doctrinas de la iglesia católica. Y ellos están manifestando su preocupación. ¿Qué está pasando? Y realmente hay una gran división en este sentido. Y un reciente ejemplo de esto, de cómo el Papa se está yendo aún en contra de la Biblia y de las doctrinas tradicionales, es que acaba de dar una declaración que está abogando por los derechos de las parejas homosexuales. Esto no era pensado en la Iglesia Católica antes. Y en este tema debo decir que no se salvan los protestantes, ya que también algunas denominaciones han aceptado el homosexualismo aún en las filas del sacerdocio. ¿Y a quiénes me refiero? No todos, pues, pero los episcopales, los anglicanos, los unitarios y los metodistas ya han manifestado su apertura a aceptar el homosexualismo aún dentro de las filas del sacerdocio. Impresionante. Y tristemente desde hace décadas muchos cristianos han permitido que esta mentalidad humanista esté moldeando sus mentes en lugar de ser transformados por la palabra de Dios. Y esta tendencia realmente es preocupante y debemos tener cuidado de no ser engañados por el espíritu del anticristo en estos tiempos, tal como la Biblia dice. Quiero que leamos 2 Timoteo 3, del 13 al 14, y dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de los cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Tenemos que basar nuestras creencias, no olvidemos, en la palabra de Dios. Y quiero cerrar este episodio leyendo lo que Pablo escribió en los Romanos, hablando de Roma. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y antes de despedirme, quiero anunciarles que aún no he terminado este tema, porque todavía quiero comentar sobre la última encíclica del Papa Francisco, la cual, continuando con este tema de la fraternidad humana, yo quería mencionarla en este episodio, pero
se iba a alargar mucho. Entonces, prefiero dejarla para el próximo episodio, enfocarme en esta encíclica y de la Fratelli Tutti se llama, y que veamos cómo conecta este mensaje de la carta papal con el nuevo orden mundial. Y me despido entonces y quiero cerrar con las palabras del salmista, orando que el Señor nos envíe su luz y su verdad y que ellas nos guíen para llevarnos a su presencia. Amén. Bendiciones a todos.